cada uno de esos videos que yo realizo explicando las unidades, yo trato de que todo lo que yo le coloco luego esté aquí, pero también cualquier video que yo utilizo que no sea de lo que yo realizo, también yo trato de que todo lo que se va pidiendo aquí debajo esté en el video. También tengan en cuenta que cuando mando a hacer un resumen, ojalá ustedes puedan hacer un resumen un poquito extenso, pero por lo menos que sea de una página, porque el objetivo no es hacer la página por salir del paso, sino hacerla en la página observando el video y tratando de entender todo lo que contiene el video y tratar de ver el video completo. Déjenme mostrarles por aquí un ejemplo de lo que sería una tarea, de que en una tarea yo puse, no sé si ya esta partecita la hemos visto, de explica los números racionales. Y miren cómo yo tomé esa imagen del video donde habla de los números racionales y dice que den ejemplos de los números. Y mírenlo ahí, donde están los diferentes ejemplos. Luego hay una pregunta que dice, explica los números irracionales. Y miren donde el video hay una parte donde habla de los números irracionales. Luego dice que copien ejercicios de ejemplos de tipo de número y miren ahí donde están los ejemplos de ejercicios de tipos de números. O sea que las tres cosas que pregunta sobre el video están ahí en el video. Y por eso yo lo hago de esa forma, para que ustedes observando el video puedan ahí mismo desarrollar lo que sería esa actividad. Déjenme ver que quiero mostrarle algo más. Le mandé un video, un documento donde hablaba de una calculadora online. ¿Lo están viendo el documento? Ahí. Sí. Ok. Entonces, miren cómo yo le explico que para hacer, por ejemplo, aquí como dice la raíz octava de 64, tenemos que utilizar ese botón que dice Y, raíz cuadrada X, raíz X. Que le damos ahí a ese botón y nos va a aparecer para nosotros poder digitar esta parte, por ejemplo, 64,8. Que cuando digitamos eso, 64,8, nos aparece ahí. Miren cómo ahí, lo que dijimos aquí al principio, mírenlo aquí. Miren cómo aquí nos aparece. Entonces, mírenlo ahí también donde está. Le damos al signo de igual y ahí nos da el resultado. Entonces, con esa calculadora, ustedes no tienen incluso ni que comprar una calculadora. La desventaja es que para poder utilizar esta tienen que tener internet en su computador, tienen que tener su computador, tener internet y eso. Que sería bueno tener una física, pero en el momento de que no tengan una física, puedan utilizar esta que está en internet. Déjenme compartirla aquí, que yo la tenía ya abierta. Y miren, por ejemplo, como decimos 2 y le damos a raíz cuadrada, mírenlo aquí, mírenlo ahí donde dice 2. Y mírenlo aquí donde lo dice de la forma correcta que debe de aparecer. Un ejemplo, 2 a la 2. 2 a la 2. Y esta es la forma en que aparece aquí. Cuando usted le da igual, 2 por 2, le da el resultado. Mírenlo aquí, 4. Ven, ahí dio el resultado 4. Lo que pasa fue que le di 2 veces a igual. Parece que se produjo un error ahí. Pero entonces, por ejemplo, usted pone 5. Le da aquí al cuadrado, que sería 5 por 5, le da a igual, y mírenlo ahí, 5 por 5, 25, ven. Si usted le pone 5, ahí sería a la 3 al cubo, 5 por 5 por 5, 5 por 5, 25 por 5, 125, ahí le da el resultado, ven. Esta calculadora funciona, pero si usted quiere, por ejemplo, la raíz cuadrada, ven, de 2, de 4, usted le dan, mírenlo ahí, raíz cuadrada de 4 igual a 2. Ven, entonces aquí sería, por ejemplo, aquí y le ponemos de 8 y cuando le damos a igual, está un poquito lento el internet, mírenlo ahí porque 2 por 2 son 4, por 2 son 8. Miren cómo eso funciona. Y así es como le dije que con esta, le damos un clic aquí y aquí podemos colocar, digitar el texto que nosotros queremos. Ahí lo puso al cuadrado, pero ahí yo le puedo poner 5,2. Y ahí nos va a decir
Mírenlo ahí, raíz cuadrada de 5. Ven. Entonces, si yo le pongo 2,5, me va a poner raíz quinta de 2. Ven, y si le doy a igual, a eso me va a dar un número, ven. Pero ven que sí funciona, que sí se puede utilizar esa calculadora. ¿Algunos de ustedes la pudieron utilizar, esa calculadora? Yo no lo intenté porque tengo la mía. Ah, ok. Yo encontré una parecida en internet. Ok. Yo sí la usé. Y como no pude, yo lo que hice es que a muchos de los ejercicios de al cuadrado y todo eso, lo que le hice el capture, lo subí en el documento en Word. Ok. No lo hice a cuaderno, como muchos compañeros decían en el grupo que lo iban a pasar a un cuaderno, y luego lo iban a enviar la fotografía y eso. Yo lo que hice fue que, por ejemplo, como por el teclado no podía hacerlo, ciertas cosas, lo que hacía era que el teclado le tiraba un capture y lo agregaba. Yo viene siendo casi lo mismo que... Ok. Voy a compartir otra vez esta imagen porque algunos se confundieron en esta partecita aquí. Que recuerden de que hay una regla de que algunas operaciones se hacen primero que otras. Y por eso el resultado va a variar mucho, porque dependiendo de la operación que usted haga primero, va a ser un resultado diferente. Entonces, estoy tratando de admitir varias personas que están ingresando todavía. Parece que tienen algún problemita y algunos ingresan, otros no. Miren, por ejemplo, de esta expresión que es de la tarea número 1, que yo sé que ya hemos hablado de eso. ¿Qué es lo primero? Que ya yo se lo expliqué también. ¿Qué es lo primero que habría que hacer aquí? La primera operación, ¿cuál sería? Aquí, La raíz. la raíz. Y luego de la raíz, ¿cuál serían las otras dos operaciones que hay que hacer? Pues, a ver, división. La División, división. multiplicación y división. Excelente. Esas tres. Multiplicación. Y lo último, las otras La dos que suma y la resta. Entonces, raíz cuadrada 3 por 3 da 9. Eso da 3. Menos 3. Ya toda esta parte pasaría igualita. Todo este texto pasa igualito. Pero como ya hicimos la raíz cuadrada, usted ven 3 menos 3 y todo eso pasa igual. Entonces, para ir agilizando, vamos a hacer la división. Le ponemos el signo de más y hacemos la división. 8 entre 2 da a 4. Le ponemos el signo de menos. 2 por 3, 53. 2 por 3 nos da 6, ¿verdad? Entonces, miren ahí como ya solo nos quedan sumas y restas. Sumas y restas. 3 menos 3, eso da 0. Y 4 menos 6, eso da menos 2. Entonces, el resultado es menos 2 porque 3 menos 3 sería 0, se tacha. Y 4 menos 6 da menos 2. Entonces, la respuesta correcta es la D. Ustedes debieron de hacer eso de esta manera, desarrollarlo y luego elegir la respuesta. Debajo debieron de escribir por qué eso daba 2. Algunos también hicieron eso que no colocaban por qué daba 2. Déjenme dejar para compartir otra vez. Hay otra Una parte. pregunta. Ajá, dígame. En mi caso, yo puse la respuesta porque no se me ocurrió la idea de hacerlo en el cuaderno. Pero yo puse la respuesta y en la justificación, entonces puse el orden de los productos, de cómo fue que obtuve el producto final. El que por lo menos me lo justificó con letras, yo le puse la nota, aunque no me puso la operación, No, pero con me dijo números. por qué. Yo le puse la calificación Ajá. completa. Ok. Miren, 2 más 1. Wow, qué operación más difícil. 3. 2 más 1, 3. 2 menos 1 igual a 1. Si este 2 es negativo, y aquí dice menos 1, recuerden que yo le he explicado, por ejemplo, que es como que usted le debe 2 pesos a una persona y le están restando otro peso más. Entonces, si usted debe 2 pesos y le debe otro peso a otra persona,
es un número negativo y le están restando otro número como si fuese otro número negativo. Entonces, esto se convierte prácticamente en una suma. Menos 2 más otro más menos otro más, o sea, menos y menos, son dos números que los dos son negativos. Y entonces eso daría menos 3. Ven. Entonces, esos dos puntos son muy importantes. Saber cuáles operaciones se hacen primero y entender lo que es negativo y lo que es positivo. Hay un puntito también que tiene que ver con la multiplicación, que si usted un número positivo lo multiplica con uno positivo, va a ser igual a positivo. Pero si es un negativo con un positivo, va a ser igual a negativo. Pero si es un negativo con un negativo, debería de dar negativo, pero la regla dice que no, que es positivo. Ven, positivo y positivo da positivo y negativo multiplicando. Esto es en la suma, vean, me dio menos 3, pero en la suma o en la resta en este caso. ¿Por qué? Porque si yo aquí pongo menos 2 más menos 1, imagínense que eso está entre paréntesis. Ven. Menos 2 más menos 1 me va a dar menos 3. Radamés, levántate la mano, dime. Profe, hay una compañera que espera que usted la acepte para ya entrar al encuentro. Ah, gracias. ¿Tú sabes qué pasa? Que a veces cuando yo comparto y estoy utilizando algunas herramientas, no me aparece la notificación. Gracias por decírmelo. En sí, miren, esto es en la multiplicación, esto. Que más por más da más, menos por más da menos, pero menos por menos da más. En este caso, este 2 menos 1 es como si fuera menos 2 más menos 1. O sea que como si fuese una suma también, daría el mismo resultado. Entonces, esas son las tres cosas que ustedes tienen que aprenderse para ya iniciar con los cálculos y con la matemática en cualquier sentido. La regla de cuáles operaciones van primero, la regla de la suma de negativo y positivo y la regla de la multiplicación en negativo y positivo. Ya cuando ustedes dominan esa partecita ahí, ya van adelantados para el resto de las otras actividades. Déjenme compartirle algunas de las imágenes también. Recuerden que esto es un resumen que estamos haciendo, que no es explicando el tema, es un resumen, ¿ok? Aquí, perdón, aquí tenemos una de las tareas también que teníamos que hacer. ¿Cuál es la primera operación que hay que hacer aquí? En esta cantidad que se ve aquí arriba, a la izquierda arriba. ¿Qué es lo primero que hay que hacer ahí? ¿Quién me dice? Aquí, ¿qué es lo primero que hay que hacer? La división. La división no. Lizzy levantó la mano. Lo primero que hay que hacer es resolver el número de arriba, el que dice que es 2 por, o sea, 2 a la 2. El exponente, el que tiene exponente. Exacto. Ese. Sí, ese es el primero. Luego de ese, ¿cuál tendríamos que realizar entonces? Junior levantó la mano. La multiplicación es la que sigue. La multiplicación. Y aquí nos confundimos un poquito porque esto era una división. Cuando yo puse ese signo era para dividir. O sea que esos dos irían juntos. Pero ahí nos confundimos un poquito, pero no se preocupe que si alguien no lo puso así, yo también traté de tomarlo en cuenta. Entonces, 2 a la 2 es 2 por 2, que da 4. Entonces aquí hay un signo de más y hay un 3. Y delante también hay un signo de más. Entonces, este 3 pasa igualito, más 2 por 5, son 10. Y ahí hay un signo de menos. 3 entre 4, creo que da como 0.75. Pero no se preocupen que el objetivo es ver cómo se hace la operación. Ya aquí solo nos quedan suma y resta. Ven, suma y resta. Y ya usted lo que tiene entonces es que sumar y restar. 3 más 10, 13, menos 0.75,
va a dar 12.25 más 4 más 3 y ya. Y ahí ya eso le va a dar un número. Por ejemplo, 7, 17, 20, 19.25, un ejemplo. Y ya, ahí eso está resuelto. Otra parte también importante es esto de aquí. Son muchos números y uno se confunde, pero no, mire, ustedes cada número lo ve aparte. Por ejemplo, esto, usted va a la calculadora, raíz cuadrada de 242. Luego va a la calculadora, raíz cuadrada de 8. Luego, raíz cuadrada de 18. El número que me dio aquí lo resto con el que me dio aquí. Y el resultado de esa resta lo divido con el que me dio aquí y ya me va a dar un número aquí. Por ejemplo, A, que es un número. Luego voy al siguiente. Y este, que está muy complicado. No, raíz octava de 64 y raíz cuadrada de 8, que ya incluso lo tenemos de aquí. Lo que me dé aquí, lo divido con lo que me dé aquí. Y si, por ejemplo, esa división me da 5, yo lo que tengo que hacer es elevar ese número a la 4, que sería 5 por 5 por 5 por 5. Pero ustedes saben que en la calculadora no hay que hacerlo así. Yo explicándole para que ustedes vean cuál es el resultado. Un ejemplo, si eso me dio 5, que no da 5, si es para más rápido, para no hacer los cálculos, lo elevo a la 4 y eso me va a dar otro número que va a ser este de aquí. Y ya esta parte que es un poquito más complicada, también la realizo y me va a dar otro número que va a estar aquí. Entonces, aquí también algunos entendieron este proceso, pero aquí se confundieron. Se le olvidó que si hay una suma y una división, primero se hace la división y después entonces se hace la suma. Ven, yo sé que se ve muy complicado, muy difícil, pero si lo hacemos paso por paso, por ejemplo, concéntrese en raíz cuadrada de 242, haga eso. Después raíz cuadrada de 8, haga eso. Raíz cuadrada de 18. Así usted lo va haciendo paso por paso. Aquí, eso yo sé, miren, esta expresión está difícil, pero en la calculadora se puede hacer. Eso ustedes no tienen que calcularlo. Lo que hay que saber cómo hacerlo en la calculadora. Y usted, por ejemplo, hace esto primero. Ay, perdón. Déjenme elegir aquí. Ustedes hacen esto. 32 a la menos 2. Y después que ustedes hacen eso, entonces le sacan la raíz quinta. Pero primero tienen que hacer esto y después esto. Entonces, eso es lo que es bueno entender, que cada vez que hay un número, tratar de hacerlo aparte, hasta llegar hasta donde queremos. Que cada uno de esos términos nos dé un número y así lo vamos luego dividiendo. Vuelvo y les repito, estoy haciendo como una especie de resumen de lo que hemos tratado para que como que terminemos ya de comprender un poquito. Miren, en esta parte... Sí, profe, porque... Ajá, dígame. Sí. Sí, porque esa parte, por ejemplo, yo no la entendí cuando yo estaba haciendo la tarea, ¿no? Okay. Por eso era bueno que usted le explicara. Sí. Yo no entendí nada, absolutamente nada de eso. Sí, tienen que tratar. Yo no lo llené. Ajá, tienen que tratar de ver los videos y irlo pausando, tratar de ir entendiendo. Si no entienden la operación completa, se complica un poquito porque hay que explicarla desde cero. Pero si una partecita ustedes la entienden y otra no, entonces ahí se les facilita un poquito más. Pueden preguntarle a un compañero, pueden preguntarle a un amigo, pueden preguntarme a mí. Mira, yo estoy haciendo este desarrollo, esta operación, pero aquí me quedé. Yo hice los primeros 3 pasos, pero en el cuarto no entiendo. Entonces ahí tratar de preguntarme. Me tiran por WhatsApp y yo trato de explicarle. Esto es sencillo, fracción. 1/2. Perdón, ¿alguien quería decir algo más? Buenas noches, profe. Yo quería decir algo. Ajá. Profe, en el ejercicio anterior, el de, bueno, el que estábamos haciendo antes, de la raíz cuadrada, el que estaba arriba, ese profe, mire, de verdad que yo no lo hice porque yo pensaba que eso era un ejemplo. Incluso alguna compañera me había preguntado, ¿ese va? Y yo dije, no, para mí que eso es un ejemplo y por eso no lo hice. Y me quedé con la duda, pero claro, ahora veo que usted lo está haciendo. Yo no sabía que eso era para hacer, ¿no? Ay, Dios mío.
Por eso fue que lo decían hacer, claro, normal. Ok, vamos a revisar. Yo voy a calificar las tareas. Verifiquen la calificación que yo le puse. Esa mía está calificada ya yo sé por qué me falta ese punto, porque ya yo lo comprendí que fue que lo dejé sin hacer. Sí, sí, ya está, la mía está calificada, pero entonces yo dije, qué raro. Pero después dije, no, algo habré hecho mal, pero claro, eso fue lo que no hice, es que no lo hice. Ok. Entonces traten siempre de comunicarse conmigo, no se preocupen. Es como yo le dije en el grupo, ustedes me hacen la pregunta y yo trato de responderle para que ustedes se den cuenta si fallaron o si yo me equivoqué. Y así nos damos cuenta de cualquier cosa. Miren, para explicarle esto es sencillo. Usted divide 1 entre 2. Eso es una fracción. Para llevarlo a decimal solo hay que dividirlo. Y eso le va a dar 0.5. Cuando usted multiplica eso por 100, le va a dar 50. Usted le agrega el símbolo de por ciento y eso quiere decir que 0.5 en por ciento es 50%. ¿Qué quiere decir eso? Si usted tiene un número que es, por ejemplo, para que lo entiendan más fácil, un 100, y usted quiere saber cuál es el 50% de 100, que es la mitad, ustedes saben que la mitad de 100 es 50. Pero para cualquier número, sin importar, usted lo multiplica por 0.5 y 100 por 0.5 le va a dar 50. Aquí le puse un 0.25. Si lo multiplicamos por 50, ya sabemos que es 25%. Entonces, para que nos diera esto, teníamos que buscar un número que cuando lo dividiera nos diera 0.25. El más fácil sería un cuarto. ¿Por qué? Porque 1 entre 4 me va a dar 0.25. Entonces, 300, yo tengo 300 y quiero saber cuánto es el 25% de 300. Yo lo multiplico por 0.25. Y lo que me dé ahí es el 25% de 300. Cualquier número yo lo multiplico por 0.25 y me va a dar el 25% de ese número. Si lo multiplico por 0.5, me va a dar el 50% de ese número. ¿Entendieron ahí esa partecita? Aquí el 1% sería 1 sobre 100, un ejemplo. Porque cuando hagamos la división, me va a dar, y aquí si ustedes se dan cuenta, sería si fuera 1%. Así. Pero esto es 0.01, o sea que no, que hay que ponerle otro 0 para que me dé 0.0. Al hacer la división aquí, quiero que entiendan que estos son 50 y 25 y este es 0.1, o sea que no es un 1%. Así que no daría ese resultado igual que los demás. Hay alguien que tiene la mano levantada, Junior. Dime, Junior. Sí, profe, en ese ejercicio, al momento de yo realizarlo, de hecho, vi que lo que daba era 1 sobre 9 o 1 entre 9, quedaba 1.1, pero redondeado sería, o sea, 0.11, pero redondeado sería 0.1. Sí. Porque para que sea 1 entre 100, sí debería de ser 0.01. Entonces, esos son... Ajá, esos son como ganchitos, no ganchos, sino que son un poquito más complicados. Miren, por ejemplo, 200 entre 40. Algunos me pusieron que daba 5 y que era 5%, pero eso no es así. Si ustedes se dan cuenta, aquí me da 0.5 y da 50%. Yo le puse aquí que había que multiplicarlo por 100. Entonces, si da 5, hay que multiplicarlo por 100. Y no es 5%, es 500%. 500%. ¿Qué quiere decir eso? Que 200 de 40 es un 500%. O sea, 500 es mucho, se multiplica varias veces para poder llegar a ese número. Dime, Junior. Profe, disculpe tanta interferencia, pero yo no se preocupe. No se preocupe, dígame. El 5 pertenecería a lo que sería un número decimal. El 5 como tal, así. No, porque mira que lo que pasa.
si tú te das cuenta, el 5 es un número entero. Ahí te está dando un 5, así ve, solo. Si tú te das cuenta, 0.5 es 50%. Si queremos obtener el 50% de una cantidad, yo le expliqué aquí que se multiplica por 0.5, pero que si tú lo quieres representar en porcentaje, tiene que multiplicarlo por 100 y agregarle el por ciento. Entonces muchos se equivocaron aquí y cuando le dio 5, pensaron que era 5%, pero había que multiplicarlo por 100. Y eso multiplicado por 100 da 500%. Entonces, eso es para que ustedes vean que algunos se equivocaron. Por ejemplo, en estos últimos dos, algunos se equivocaron y yo lo que quise fue explicárselo ahora para que eso no quedara sin ser comprendido correctamente. Pero se ve un poquito complicado, pero si ustedes se sientan y lo miran paso por paso, todo lo que yo hice, y tratan de entender por qué aquí me dio 50, entender por qué ahí me dio 50, entender por qué aquí me dio 0.25 y por qué aquí me dio 25, entenderlo así uno por uno, paso por paso. Cuando ustedes logren entender el primero, el segundo va a ser más fácil de entender y el tercero, y así lo van a ir poder entendiendo cada uno. Cuando lo vayan viendo uno por uno, observándolo uno por uno, ¿por qué me dio ese número? Cuando ustedes se den cuenta de por qué me dio aquí, de 0.5 me pasó a 50, entonces ahí ustedes van a poder entender bien esos ejercicios. Déjenme ver. Nada, aquí le tengo, por ejemplo, de las presentaciones, esta parte que tiene que ver con las razones y las proporciones que ya anteriormente en el video ustedes lo pueden observar. Miren, eso se divide un número entre otro y me da un resultado. Eso es lo que es una razón, una división. O sea, de 8 yo tomé 4, 8 entre 4 me da 2. Si les reparto a 4 personas van a tocar de 2. Eso es más o menos lo mismo que una división. Pero aquí en esta parte lo que se hace es que no se conoce uno de los elementos y multiplicando en forma de X, ahí obtenemos el resultado. 4 por X, es como si 4 por X me va a dar 4X, porque no sé lo que es X. Y 1 por 16 me va a dar 16. Y entonces el 4 que está multiplicando lo paso para el otro lado dividiendo y ahí la X me queda sola. Le hice varios ejemplos. Miren aquí donde están algunos ejemplos. 3 sobre 5 y 12 sobre 20. Y miren cómo 3 se multiplica con 20 y 5 se multiplica con 12 y me da que 60 igual a 60. Y miren ahí unos ejemplos que lo hice así con número para que nos diera igual. Pero aquí ya lo hice con una N. Ustedes ven cómo se va multiplicando. Aquí con una X. Y ahí ustedes ven cómo se van realizando y va dando lo mismo. Y el objetivo es hacerlo como en X. Algunos lo hicieron directo y desde un principio pusieron a N, 3, por ejemplo, 3 por 40 sobre 8. Algunos lo hicieron así directo y también lo pueden hacer de esa manera y le va a dar el mismo resultado. Dime, Radamés. Profe, el de abajo ese donde ustedes tienen el mouse, yo intenté hacerlo uno de esa forma y no entendí, tuve que hacerlo todo con la forma de arriba. Ok, pero es lo que le explico, que vendría siendo lo mismo. Si usted lo hace directo y le pone, por ejemplo, 3n es igual a 3 por 40 sobre 8. Ya, ahí ya la n está sola. Pero si usted lo hace también, que quede así, 16 sobre 4x, luego el 4 usted lo pasa dividiendo y la x queda sola. Y usted 16 entre 4 y ya ahí le da un resultado. Entonces, cuando cambiamos la x por un 4, que fue que nos dio aquí, miren, nos dio un 4, usted va a tener 4 sobre 1, que era lo que teníamos aquí, y aquí va a tener 16 sobre 4. Entonces, cuando usted dice 4 por 4 y 16 por 1, 1 por 16 y 4 por 4 da los 2, 16. Eso para que ustedes vean que eso es exacto, que eso da, miren aquí como dio 120. 3 sobre 8 y n sobre 40. Ustedes cuando hacen esa operación le da exacto, 120 igual a 120, 16 igual a 16.
No es complicado tampoco. Lo único que hay que hacer es multiplicar en X. O sea, como cruzado. El de arriba con el de abajo, el de arriba con el de abajo aquí. ¿Alguien quiere decir algo en relación a esa partecita? Sí, yo le quería preguntar. Yo la parte de abajo. Dígame. La entendí. Bueno, yo creo que le comenté algo de manera personal a usted directo. Pero yo la de arriba, esa no. Fíjese, al contrario del compañero, la que yo no entendí bien, si usted pudiera un preview ahí, porque esa no la comprendí bien. La que me aprendí fue la de abajo. Sí, en el fondo se ven diferentes, pero viene siendo, están resueltas prácticamente, es la misma forma. Si ustedes se dan cuenta, dice 3 por 40, que es 3 por 40. O sea, el número de arriba de aquí con el de abajo de aquí. Y luego 8 por n, que es el de arriba de aquí con el de abajo de aquí. Ustedes lo que van a hacer es así contrario. El de este lado con el de este lado, pero contrario. Y 8, que tengo un 8 que tengo aquí por n que tengo aquí. Entonces 120 es igual a 8n. ¿Por qué? Porque 3 por 40 me dio 120. Entonces la n que está aquí multiplicando la paso dividiendo. Y me da 120 entre 8. 120 entre 8 igual a n, porque ya la n me quedó sola aquí. Entonces n es igual a 15. Aquí en esta expresión yo cambio n por 15 y me tiene que dar lo mismo. Este número de aquí, cuando yo lo multiplique así en cruzado, me tiene que dar lo mismo de lado y lado. Por ejemplo, 3 por 40 y 8 por 15 me dio 120 igual a 120. Ahí es que ya está. Esto es como para confirmar. Cuando usted llega aquí que n es igual a 15, ya usted resolvió. Pero para confirmar, usted cambia la n por el número que le dio aquí y le tiene que dar igual de lado y lado. Como aquí cambiamos la x por un 4 y nos dio 16 igual a 16. Vuelvo y les repito, traten de ver, ustedes dicen un 3 y búsquenlo aquí el 3. Un 40, búsquenlo aquí el 40 para que entiendan de dónde se toman los números. Aquí un 8, miren un 8 aquí. Una n, mira la n aquí. Cuando ustedes lo hacen así, paso por paso, así ustedes van entendiendo de dónde va saliendo cada número. Y es lo que les digo, si llegan a una parte donde no entendieron, entonces tratar de preguntarle al profesor o a un compañero. Esos son más ejemplos de lo mismo y un poquito más de teoría aquí de lo que es por ciento. Mírenlo ahí, que 13 sobre 100 sería 13%. Lo que tiene que ver con un por ciento de un número de otro. Y hay un poquito más de información, pero vendría siendo lo mismo que estamos hablando ahorita de las fracciones y todo eso. Traten de ver esos ejemplos para que lo puedan comprender. Ya la parte que tiene que ver con los números, yo creo que ya esa parte ya quedó clara. Aquí de lo que son los números naturales, que por ejemplo alguien quiso comenzar a contar. Una persona le preguntó a otro, ¿cómo vamos a ver la cantidad de naranja que tenemos? Y alguien dijo, no, pues mira, si esta naranja es 1, pero si hay más de que son un par, son 2. Y así son, y a estas son 3, 4, 5, y le asignaron un número para contar. Esos son los números naturales. Luego se dieron cuenta que también necesitaban números negativos y 0. Y se inventaron los números enteros, pero que dentro de los números enteros también están los naturales. El 1, el 2 y el 3 son números enteros, pero también son naturales. Y así, después de eso, se dieron cuenta de que la mitad de una naranja para 2 personas no es una. Una naranja para 2 personas, no podían decir tengo una. Entonces dijeron, no, eso es la mitad, que es 0.5. Y otra gente dijo, sí, también se puede poner 1 sobre 2, porque es una para 2 personas. Y ahí se inventaron los números racionales. Entonces, cada tipo de esos números se inventó por algo. Miren los irracionales, ahí ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que el pi no termina, el pi cuando usted lo busca, tiene una numeración infinita. Y así hay algunos números que prácticamente no tienen un fin cuando ustedes realizan la operación, y al no tener fin, no se pueden expresar como una fracción. Y así cada tipo de número de eso se creó por una razón. Y luego ya aquí más información, como miren esta tabla que se parece a la que le había mostrado anteriormente, y más información en relación a los tipos de números y lo que son las operaciones y las propiedades y
Eso era lo que trataba esa parte. Vuelvo y les repito, no le estoy explicando el tema otra vez. Estoy haciendo como un resumen de lo que hemos tratado para que si alguien tiene una pregunta o una duda, tal vez ahora con el resumen la puedan comprender. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Quiere decir algo en relación a lo que hemos hablado o en relación a las actividades, a la clase? La única que tiene la cámara encendida es Mariby. Profe, ¿cómo le explico? Yo no soy muy buena en matemáticas, yo soy jodona. No, estoy poniendo la cámara para que usted me vea mejor así, porque yo fui la del otro día. Yo no soy buena en matemáticas, profe. No, y hay cosas que no le entendí ahí. Lo que ustedes